Es sencillo. Ustedes pueden diferenciar entre uno y otro, ¿no? La tensión palmar está ausente. ¿Cuál es el mejor pronóstico? ¿Cuál es el peor pronóstico? Este es el más común, mejor pronóstico, y este es de mal pronóstico. Estos son esos bracitos que algunas personas los tienen, de repente conocen, yo conozco algunos, en las cuales tienen un bracito con una manito pequeña. Han tenido su secuela de su parálisis al nacer, ¿no? Y que mueven muy poco. A este también se le conoce la mano del mesero, ¿no? ¿Por qué? Disimuladamente dicen, ahora los meseros te piden la propina, el 10% te dicen. No, pero antes era un poco disimulado, pues, una propina por tu atención, por tu buena atención. O sea, el niño está con esta posición: rotación interna, abducción de antebrazo, rotación interna, flexión de muñeca y movimiento de. En cambio, ¿se dan cuenta esta muñeca cómo está? Está así. ¿Se dan cuenta cómo están los dedos? En garra. No tiene esa mano de mesero. Es una mano en garra. Y con la muñeca que no puede flexionar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Lo primero hay que inmovilizar. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer fisioterapia de inicio. ¿Cuánto tiempo le hago reposo para que disminuya el edema de esos nervios? Una semana. Una semanita. Y eso ustedes lo van a dejar de ver. Pues olviden. Ojo, yo no pongo todo lo que hago, ya saben la diapositiva. Quizás hablo la mitad o más de lo que está acá. Pero es importante para evitar el edema o para evitar que se agrave, que después de una semana ya pueda hacer movimientos, ¿no? Y de rotación externa, de reducción, igual de extensión de brazo, de hombro, para poder hacer la fisioterapia respectiva. ¿Cómo lo inmovilizamos? En esta posición. Si el bebé está así normalmente, yo flexiono el codo, hago abducción del antebrazo. ¿Qué quiere decir eso? Que la palma de la mano hacia arriba tiene que ver hacia arriba, ¿sí? Y ahí hago como un bote, ¿no? ¿Cuál va a ser la férula? El mismo cuerpo. Lo moviliza. Porque si no, al hacer esto en los primeros días, pues puedo agravar más o se puede edematizar más. Movimientos pasivos, la fisioterapia, una vez resuelto el edema después de 7 días, y después se puede referir para manejo de rehabilitación. Nos ayudan mucho los médicos rehabilitadores o los tecnólogos rehabilitadores. Parálisis facial. Igual, parálisis facial puede ser producto de un trauma de una dentadura. Y el bebé uno se da cuenta porque cuando llora, un lado arruga y el otro no. ¿Por qué se produce? Por una lesión traumática de nervio facial. Y esto se puede producir por una compresión. Nosotros tenemos el agujero esternocleidomastoideo acá en la parte basal, ¿no? ¿Qué sale por ahí? Nervio facial. El nervio facial tiene ¿cuántas ramitas? 2 o 3. 3, ¿no?
mandibular, maxilar y oftálmica. ¿Sí? Puede producirse si utilizo forceps o sencillamente que esté mucho tiempo el bebé contra el promontorio de la pelvis de la madre, hace que se dematice y se lesione el nervio basal. O puede ser por una hemorragia intracraneal, así es de origen central, y puede ocurrir en forma espontánea también. Entonces nace el bebé, nosotros le vemos la cara y vemos que hay una simetría. Hay dos tipos de parálisis facial, que también lo van a reconocer. Hay una parálisis por lesión periférica. Periférica significa que está acá, no dentro del cerebro, está acá. Fíjense esto. ¿Cuál está paralizado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Derecho o izquierdo? ¿Cuál está paralizado? Izquierdo. El izquierdo. Porque acá está llorando. Cierra el ojito. ¿Ve? La comisura labial, ¿hacia dónde está desviada? Hacia el lado sano. ¿Sí? Está comprometido toda la hemicara, todo. Porque uno a veces puede pensar, ustedes pueden razonar y hacerlo mal, que como es periférico, ¿qué pensarían de inicio? Debe ser parcial nomás, ¿cierto? No. Porque se lesiona todo el nervio, por lo tanto, toda la hemicara. ¿Sí? Como en este caso. Acá, a través de este, está comprometido el nervio facial derecho. No puede cerrar el ojo. La desviación de la boca está hacia la... Este no puede. Y ahora no se le puede. Hay compromiso de frente y párpados. Pero hay lesión central en las cuales a veces no hay evidencia, porque a veces uno encuentra una equimosis, ¿no? En la lesión central no hay evidencia de lesión traumática. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué miran? Hay la desviación de la boca, pero ¿qué pasa con el ojo? Sí, se cierra. ¿Sí? O sea, no está comprometido la rama oftálmica. ¿Ok? Igual ahí el pliegue nasolabial está ausente, en el lado donde está comprometido. Comisura vocal caída igual. Eso siempre ¿hacia dónde va? Lado sano. Se supone que este es el lado comprometido. Solamente por la comisura bucal lo van a tener que reconocer acá, durante el llanto. Entonces, en este no hay compromiso, las arrugas de la frente están presentes y el orbicular de los párpados igual funciona. Entonces, cierto. Por eso les decía, no se confunda en el hecho, porque a veces, ¿cuál es la confusión cuando veo un diagnóstico? Llego al hospital, hay una parálisis facial, y le ponen, como es general, le ponen central. ¿Sí? Y a veces cuando abre el ojo, le ponen periférica, porque no, pues es parcial. No. Acuérdense, la lesión es acá, ¿sí? Todo el nervio, por lo tanto se compromete toda la hemicara. Ese es el periférico. Y el central es la parte, las dos ramas inferiores, más no la rama occipital. ¿Sí? ¿Entendido? Son dos cositas que quería que me entiendan sobre
las tumoraciones de cabeza y sobre esto. ¿Qué se puede hacer en el caso que no cierre el ojo? Caso de lágrimas periférico, no cierre el ojo. Ahí tenemos que administrar algunas gotas de metilcelulosa porque si no vamos a tener un problema de ojo seco. Porque, ¿cómo lubricamos nuestra córnea? A través del parpadeo. ¿Cuántos parpadeos por minuto tenemos? ¿No? ¿Los 20? 20, ¿ves? ¿Qué pasa cuando ven televisión? Parpadeas bien. Comienzan con ojos rojos. Falta de parpadear. Entonces, unas gotitas de metilcelulosa cada 4 horas. Y si se puede, ocluir el ojo, ¿no? Siempre hay que consultar con el neurólogo en este caso, pero la mayoría del nervio se restablece en 2 a 4 semanas. O 2 a 4 meses, ¿no? Solos. O sea, hay que hacer siempre masajitos, un poco de rehabilitación. El pronóstico es bueno. Otro tipo de lesión. Hematoma esternocleidomastoideo. Yo tenía eso. Este musculito, ¿no? Que les han enseñado en anatomía para que sirve. ¿Ah? Para la rotación de la cabeza o flexión, si funcionan los dos, ¿no es cierto? La cosa es que contraiga uno, otro o los dos. Y ustedes van a encontrar a un niño que tiene tortícolis congénita. O sea, nace y está hacia un lado. Ahora, las tortícolis pueden ser traumáticas, como en este caso, o posicionales. Porque el bebé ha estado así, nace el bebé y siempre está hacia el lado, lo voltea la cabeza hacia el otro lado, y regresa hacia el lado. Esos son posicionales, tortícolis congénitas posicionales. Aquí en este caso es traumático, en las cuales, ¿qué pasa con el esternocleido? Desgarra el músculo. Es como cuando tenemos un desgarro, lo que jugamos fútbol, o lo que hemos jugado, como yo bueno estaría desde el ligamento, porque no tenía. ¿Qué pasa cuando tienen un desgarro? ¿Qué hace el músculo? Se contrae. Un desgarro es una rotura muscular o miomuscular. ¿Qué hace el músculo? Hace eso para hacer hemostasia, ¿no es cierto? El músculo automáticamente hace. Eso es lo que hace. Y va a haber más o menos como un tumorcito, como de una aceituna ahí. Van a notar, grueso, pétreo, ¿no? En este lado. ¿No? Generalmente en partos podálicos, en fetos macrosómicos, y el bebé está en esa posición. El mentón va hacia dónde? Hacia el lado sano. La cabeza va hacia el lado comprometido. Y uno tiene esta tumoración ahí, sí, pues con el tiempo puede, si es que se queda ahí, a veces esta parte de la cara no desarrolla bien y produce una simetría facial. No siempre hay que hacer fisioterapia. Igual, no inmediatamente, por lo menos unos 7 días. Programa de ejercicios de estiramiento, inicio precoz después de la primera semana ya. Puede haber cirugía si es que no se corrige para elongar el músculo. Pronóstico bastante favorable, el 90% de los casos. A veces puede, esos son los que se pueden, para poder restablecer un poco la elasticidad del músculo. Este es uno de los traumas obstétricos más comunes. Muchas veces se nos pasa. Es
bastante frecuente, depende mucho de quién atendió el parto, de cómo lo apuraron el parto, ¿no? Yo hace años tenía una libretita en que anotaba, y anotaba quién estuvo de guardia, qué obstetra estuvo de guardia. Otra cosa que anotaba es la hora en nacimiento, y la mayoría eran antes de las 12 de la noche. ¿Qué quiere decir? Que los apuraban por el parto, apuraban el parto para descansar. Después de la medianoche, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Distocia de hombros y desproporción cefalopélvica, las causas más frecuentes de fractura de clavícula. Esto se produce generalmente en el tercio medio de la clavícula. Clínicamente ustedes van a hacer que tenga menor movilidad, un humor incompleto, asimetría. Puede haber una crepitación ósea, ¿no? Dolor a la movilización. El diagnóstico confirmatorio en todo caso sería una rayos X, pero como siempre lo hacemos. La clínica para mi mano, ¿no? Como grupo hemos visto Sí. la fractura de clavícula. Haces eso y no te vas a olvidar nunca de esa fractura de clavícula. La mayoría de estas fracturas son en tallo verde. El huesito de un recién nacido es como una ramita verde. Es la doblan, por un lado quiebra y por el otro lado permanece unida una membrana entre ellos. En cambio el de ustedes, igual que nosotros, quiebra y ¡pam! Se quebró todo. Entonces hay esto. Antes, lo que se hacía, bueno, cuando yo era residente, a todos les poníamos un vendaje en 8, como en un adulto. Por acá. El vendaje en 8 es porque la venda va cruzando acá, viene por acá y sube otra vez, viene por este lado y abajo, atrás se dibuja un 8, para que el hombro no tire hacia atrás. Pero ya hace muchos años que cambió el manejo, así que, ¿qué hacer? Nada, lo que les he puesto acá. Cura espontánea. Ya ni siquiera yo les pido radiografía. Y como les digo, hay muchas, cuando estamos en consulta externa, donde vienen los bebés en los primeros días, agarro, examino y ya está con su callo óseo a los 7 días. Y digo, oye, ¿qué te ha tenido fractura de clavícula? La mamá no sabía. Lógicamente porque el médico tampoco lo sí hay que movilizar con cuidado y hay que hacerle un seguimiento y rehabilitación si es que hay algún problema de movilidad. Pero no hay mayor ciencia en eso. Hay que explicarle a la mamá nomás que le ponga con cuidado a ver, si tengo fractura de clavícula derecha, ¿de qué lado empiezo a vestirlo? Derecho. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Porque va. El otro sí que puedo, ¿no? Pero el derecho lo pongo ahí y a el izquierdo puedo movilizarlo normal. Hay también fracturas de húmero. Sobre todo, bueno, todas las fracturas de húmero que he atendido son por cesáreas. Como les digo, meten la mano y para sacarlo y hacen alguna palanca dentro. O hacen una versión interna, ¿no? Rotación interna. En esos casos. Y también retención de hombros, ¿no? Pero el más es a veces por rotación interna. O en alguna extensión de brazos que pueda haber. En este caso sí se tiene que utilizar, ¿no? En estos casos sí me lo tienen que referir. Fractura de clavícula, ojo, no me lo van a referir, ¿sí? Para nada, controlen ustedes en el centro de salud. Pero una fractura de húmero sí, porque no saben qué va a condicionar quejas de tipo legal. Porque siempre los papás van a creer que esto es provocado, ¿no? Por una mala praxis. Pero es parte de la atención, o sea, es parte del riesgo de una atención.
Entonces, lo inmovilizamos, corazón inmóvil, en los cuales en 2 o 4 semanas ya está el callo sin ningún problema. Clásico como es, como en las de fémur también. Uno lo pone, recibe el bebé, lo pone y de repente un brazo se va por otro lado mientras esto está así. ¿Qué hace el bebé apenas nace y llora? Esta es la posición. Pero mira que el otro está caído. Igual es en los fracturas de húmero, también hay una deformación en las de fémur. También hay riesgos en partos con nalgas, en maniobras bruscas necesarias, en la parte de extracción, ¿no? En las cuales se den cuenta porque hay una deformidad. Normalmente nace el bebé y lo que hace el bebé es flexionar, ¿no? Pero en este caso van a encontrar que una pierna se va por otro lado. Y vean esta deformación que hay, en las cuales no hay movimientos, hay una alteración de la línea del fémur, y en las cuales hay que hacerle una tracción a este bebé. Igual 3-4 semanas, si se dan cuenta, pues no pasa de un mes la rehabilitación, porque es diferente, pero un hueso de un recién nacido tiene muchos osteoblastos, fácilmente se regenera. También puede haber fractura de columna, ¿no? En los casos de distosia al hombro, parto podálico, rotación de fuerza en posición occipito-transversas, desproporciones cefalopédicas, hay una lesión en las cuales, dependiendo de qué altura tenga la lesión, es el pronóstico. ¿Se imaginan si es a nivel cervical? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? O paraplegia o se murió, si es una fractura a nivel cervical. Muchas veces se escucha, dice, ese chasquido, ¿no? Por la rotura de la dura madre. Y el neonato está flácido, atónico completamente, pero despierto, ¿no? Conectado. Y hay ausencia de todos los reflejos y de tono muscular. También puede haber traumatismos viscerales. ¿Qué vísceras hay? Hígado. Generalmente en el proceso de reanimación, si es muy enérgica, ustedes me pueden hacer fractura de clavícula, fractura de costilla, perdón. En fractura de costilla, parte de la costilla puede lesionar el hígado, producir, por ejemplo, es una rotura hepática por maniobras de reanimación muy fuertes. Entonces el problema acá es que el niño entra en shock. También hay hemorragias suprarrenales, aunque yo solamente he visto una sola vez en mi vida una hemorragia suprarrenal. Parto de nalgas, en partos vaginales de nalgas, ¿no? Podálicos vaginales, o en macrosómicos. Este niño que les dijo fue un niño macrosómico que al segundo día estaba ictérico, pero estaba ictérico hasta planta de pies, muy rápido. No era incompatibilidad sanguínea, o sea, eran O, que es lo más común, y hacía anemia. Hematocrito, ¿qué hicimos? Fototerapia y transfusión de sangre.
2, 3 días. A los 2, 3 días, anemia. Y persistía la ictericia. Y este es subgrupos. Haciendo hemólisis por subgrupos. Pruebas. Nada. No había CUMS negativo. O sea, no había reacción antígeno-anticuerpo. Tercera transfusión. Otra es transfusión sanguínea. Y fototerapia. Y seguía el niño mal. Hasta que por ahí se nos ocurrió, y hagámosles una ecografía. Una ecografía abdominal. ¿Qué hay? O ahí estábamos ya pensando en una hemorragia hepática, en una lesión. Y lo que nos informaron fue este hematoma retroperitoneal. Así que, ¿qué hacer? El cirujano de niños, el cirujano pediatra de esos años, nos dijo, no, hay que, si salgo va a ser peor, si lo abro, ¿dónde estará la hemorragia? De repente se enapa. Es igual que cuando sangre el hígado, no se puede suturar, hay que poner compresas, ¿no? Así que lo dejamos y hasta que calmó, ¿no? Felizmente eso es la medicina. Pero puede ocurrir, es bien raro esto. Vaso también es mucho menos frecuente. La del hígado por largo es el más frecuente, no siempre hay que pensarlo. Partos traumáticos también aparecen, igual que en el hígado, igual que en el suprarrenal, van a encontrar disminución de volumen y puede entrar en shock. Las transfusiones de sangre y reparación, si es que se pudiera del vaso, que en las cuales sí se puede hacer esplenectomía, ¿no? Al final de cabo, si existe peligro de vida. Muy bien, esto, ¿cómo dice? Esto es en relación a trauma obstétrico. ¿Sí? El siguiente que vamos a ver es signos de alarma de resonancia. Estos son los signos que tenemos que nosotros tener en cuenta o reconocer durante el alojamiento conjunto, después del nacimiento, en las cuales un niño en las primeras horas, cuando está en observación o cuando ya está con su mamá, pues puede presentar. Entonces estos datos pueden ser señales, pueden ser signos de una enfermedad de fondo mucho más grave. Acá solamente nosotros vamos a hablar sobre el signo de alarma. O sea, un niño nace bien, ustedes lo agarran, se lo llevan a la mamá, está lactando y la mamá les dice, vomitó. Vómito puede ser múltiples causas. O les dice, se ha puesto morado, está con cianosis. La cianosis puede ser múltiples causas. Solamente vamos a identificar, hacer el enfoque de riesgo por el signo. ¿Sí? Todos estos son signos de alarma que hay que tener en cuenta. Vamos a empezar de este lado. Síndrome de distrés respiratorio. Puede ser por causas respiratorias, causas cardíacas e incluso algunas otras patologías, como una sepsis. ¿No? Apnea. ¿Qué es apnea? Acá estamos hablando ya de un niño que ya nació, por lo tanto no estamos hablando de apnea antes del nacimiento, sino después de. Estamos hablando de apnea neo, ¿sí? Por varias causas, ¿no? Una de las principales es en prematuros por la inmadurez del centro respiratorio. Frecuencia cardíaca. Puede haber bradicardia
o taquicardia. Cualquiera de los dos tómenlo como signo de alarma. Problemas gástricos, vómitos. Puede que vomitó solamente porque le dieron fórmula, pues. O puede que vomitó porque tiene alguna malformación o alguna infección. Distensión abdominal. Vamos a ver, yo tengo un niño que está con distendido la barriga, pero una cosa es que esté solamente en la parte de arriba y otra cosa es que esté todo. Pobre succión. Y eso sí me tienen que vigilar, ¿no? Inmediatamente que lo ponga en contacto con la mamá, cómo está succionando, porque si ese bebé no succiona, pues no lo van a dejar con su mamá. En la parte de actividad, lo clásico, ¿qué es lo que más vemos en la actividad? Llora. Está activo. La enfermera dice algo. Cuando siempre entro en las guardias y me decían, para este bebé no lo veo bien. Fíjate, ese simple dato que les dicen, a este bebé no lo veo bien, pues es lo más valioso que puedan hacer para que se les paren los pelos así y averigüen por qué es eso. Ese clásico no luce bien. ¿Quién más para hacer esa apreciación que la que está 24 horas del día o en turno de 12 horas, que es el enfermero? Porque yo voy, paso visita y después no lo veo pues, hasta después de 4 o 5 horas, ¿no? En cambio la enfermera lo está viendo cada hora, cada 2 horas, está con ese, ¿no? Ese no luce bien, por ejemplo, o no está bien, es muy importante, ¿no? En la actividad. Que esté llorando mucho, pues también puede ser varias cosas, puede ser que le duela algo, puede ser que tenga fiebre, puede ser que esté de hambre, sencillamente. Movimientos, si hay algunos movimientos como tipo clonos, temblores o convulsiones, también puede haber. El color, ya les he dicho, el niño es un arcoíris de colores, cada color significa algo. Lo ideal es que esté rosadito, nada más. Pero puede estar cianótico, puede estar pletórico, rubicundo, puede estar pálido, puede estar con piel moteada o piel marmórea, le dicen, ¿no? Reticulada, ¿no? Clásico en la sepsis. O una piel amarilla. Puede que tenga diarrea, puede que no orine, puede que tenga los ojitos rojos. Estreñimiento, entre paréntesis, estreñimiento. Estreñimiento va en relación a la consistencia, no a la frecuencia. Los bebés es habitual que después de las 2, 3 o 4 semanas dejen de hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no hacen caca. Y solamente están alimentados con leche materna. Cuando a la mamá le decimos eso, no, mamá, no nos cree. Porque ya le pusieron su jaboncito o su supositorio en el poquito, creyendo que es estreñimiento, pero hay todos esos cambios. Como es habitual que un niño haga una diarrea fisiológica en las primeras semanas. El bebé lacta y hace como agüita, 5 o 6 veces al día. Y eso sería una pseudo de eso, ¿no? Y ver siempre el cordón, ¿no? Cómo está. Entonces vamos a desarrollar un poco cada uno de ellos. Primero como CDR. Si bien es cierto, nosotros vamos a hablar en la clase siguiente sobre CDR por neumonía, taquicardia respiratoria, neumonía, neumotórax. CDR implica como síndrome un conjunto de signos y síntomas que pueden estar presentes en muchas patologías. Tómenlo como eso. Encuentra a un niño que tiene tiraje, retracción, aleteo, desbalance torácico-abdominal, cianosis, taquicardia, quejido, pues eso es un síndrome de dificultad respiratoria.
puedo tener aumento de frecuencia respiratoria o disminución de la frecuencia respiratoria, pero con aumento del trabajo respiratorio. ¿No? Que debe estar quejándose y se le hunde las costillitas, se le hunde el esternón y se está quejando, pero no se está quejando seguido. Tiene dificultad respiratoria, pero la frecuencia respiratoria no está aumentada. Que esté con apnea prolongada, ya saben, más de 20 segundos, que muchas veces puede estar acompañado de bradicardia, porque con el tiempo la frecuencia cardíaca disminuye. La cianosis, hipotensión, palidez, taquicardia, respiraciones periódicas, quejido y alteraciones de los gases sanguíneos. Todo eso puede haber en un síndrome de estrés. Entonces, el enfoque que yo quiero darles ahora es un enfoque general, ¿no? Son las causas. O sea, no piensen, porque es un CDR, el origen es pulmonar. Sí, pues puede ser de origen respiratorio. En ese caso hablaríamos de enfermedad de membrana hialina, taquimia transitoria, neumonía, aspiración meconial, neumotórax. Pero puede ser de origen metabólico, hipoglicemia, hipocalcemia, una sepsis, una acidosis, una hipotermia. El niño aumenta el metabolismo, la hipotermia, aumenta el consumo. Y otros, una hemorragia cerebral, por ejemplo, las intracraneales estamos hablando. Las cardiopatías congénitas están acompañadas de dificultad respiratoria. La anemia. ¿Cómo definimos anemia policitemia? Desde ahora ya al nacer. Anemia menos de 40. Policitemia más de 65% de hematocrito. ¿Sí? Entonces ya tienen el valor normal de hematocrito a un neonato en los primeros días. Después va a variar porque los glóbulos rojos van destruyéndose, ¿no? Normalmente. Pero al nacer los primeros días, al nacer es 40 con 65. Menos de 40, anemia al nacer. Más de 65, policitemia. ¿Cómo lo enfocan? Primero, lo más importante, siempre les digo esto, los antecedentes, busquen los factores de riesgo. Ustedes hacen una buena análisis y tienen el 60% o más del diagnóstico. Miren qué problema tuvo el niño. Viene con un síndrome de estrés respiratorio. Es un niño a término, nacido por cesárea, líquido claro. Estoy poniendo un casito. ¿Qué piensa? ¿Edad gestacional? ¿Qué pensaría? ¿De cuál es edad gestacional? No hemos hecho esa parte, pero ¿qué pensaría? Niño a término, 40 semanas, nacido por cesárea, líquido claro, 3.500 o 3.800 si quieren, y presenta desde el nacimiento signos de dificultad respiratoria. Puede ser una taquicardia transitoria. En cambio, les pongo al niño de 38 semanas que tuvo alteraciones con bradicardia fetal, nace con líquido verde, después del nacimiento empieza dificultad respiratoria. Salame. Tienen otro niño que tiene 33 semanas, no madurado, sin maduración pulmonar. Estrés, piensa en membrana hialina. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre ustedes ya saben lo que tiene ese bebé y apenas presente algo, tiene. En esa taquicardia transitoria hay algo que nosotros siempre ponemos adicional: descartar.
¿Qué descartamos? En alguien que no tenga mayores factores de riesgo. Que haya el mismo caso de que nació por cesárea, pero nació de parto vaginal y con distrés respiratorio después del nacimiento. Las otras causas, revísenme las otras causas. Cardiopatía congénita, descartar cardiopatía. Ahí sí puedo descartar cardiopatía congénita. ¿Cuál es el plan? Un ecocardio. ¿Sí? O sea, la secuencia es esa. La medicina es muy bonita. Cuando uno lo aprende razonadamente, con criterio. Ese es el criterio clínico que quiero tener. Muy bien, antecedentes, para eso me sirve. Todo lo que he hablado solamente para decirles esos antecedentes son importantes. El examen físico, sí, pues les va 20% más les va a ayudar en el diagnóstico. Ya. Y ahí está la evaluación de esto. Este es el test de Silverman, en las cuales hay 5 parámetros: aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, retracción external y la disociación tóraco-abdominal. Igual que el Apgar, tiene puntajes de 0, 1 y 2. Pero inversamente al Apgar, la peor puntuación es el 2, en el Apgar es la mejor puntuación, acá es al revés. Lo único. La clasificación, por ejemplo, yo tengo un niño, nace, quejido, pero ese quejido, ¿dónde estamos el quejido? Acá. Es audible con el estetoscopio. Tiene un desbalance, pero solamente a nivel de tórax. Porque en el siguiente es el sub y baja, abdomen, tórax, ¿no? En el otro es solamente tórax, que está ahí en el tórax. Uno, tiene un aleteo nasal bastante marcado. 4, tiene un tiraje apenas visible. Y tiene una retracción external también apenas visible. 6. ¿Cómo lo clasificamos? 0 significa que no tiene. ¿Sí? A la inversa del Apgar, de 1 a 3. Leve. CDR, leve. De 4 a 6, moderado. Y de 7 a 10, severo. CDR, severo. Porque cada uno también podría yo asumir, si es leve, queda poco. De oxígeno, a flujo libre, casquito, una cánula. Si es moderado, pues va, ¿no? Pero si es un severo, necesita intubarse, severo. Muchas veces ese puntaje no hace que haya un buen intercambio de gases. La radiología ya me confirma el 4, ¿no? Una rayos X siempre debemos pedir para un CDR. Para el manejo que ustedes tengan que hacer, y si es que no tienen una impresión diagnóstica, le ponen CDR. Que no me esté referencia al hospital, si no me llegan más allá. Pero si pueden llegar un poquito más allá, le ponen CDR 2 puntos y ponen su descartar tal cosa. Siempre le añadido. Porque puede ser otra cosa. Pero siempre tiene que poner un diagnóstico para la referencia, no puede ir. Pero lo básico, mantener al neonato normotérmico, monitorizar funciones vitales, un laboratorio básico que puedan tener en el centro de salud, un hemograma,
una glicemia, ¿no? Para ver cómo está la glucosa, el hematocrito. Gasometría, no, eso no lo van a tener en un centro de salud. Una radiografía de tórax, la mayoría de centros de salud la tienen, las postas no lo tienen, así que tendrían que referir a su cabecera. Y a ese niño lo tienen que poner probablemente porque está con dificultad respiratoria. ¿Qué pasa si a un niño con dificultad respiratoria ustedes le dan que se puede aspirar? El riesgo de aspiración es lo que se tienen que evitar. Entonces, ahí me tienen que poner una solución parenteral, una dextrosita. Así que de acuerdo, primer día es prematuro de 35 semanas. Le corresponde 70 por kilo por día, debe a un BIC de 5 miligramos por kilo por minuto de dextrosa. Lo que les he dicho, todos están. Y acá un mes me van a decir si me han extraído. Después de hacer la práctica y cuando hagamos líquidos. Van a ver lo sencillo que lo vamos a hacer para que ustedes me pongan una indicación. ¿Se imaginan que si yo los hago pasar sin saber esto? Van a ir a un centro de salud. Tiene un niño que nace mal. ¿Me lo van a referir? ¿Cómo me lo van a referir? ¿Se dan cuenta? No es que esto no lo tengan que hacer, lo tienen que hacer. Esa es mi tarea, es mi función. Y mi función va más allá porque yo he tenido muchas deficiencias de esta parte práctica, no solamente teórica, en la preparación, que muchas veces cuando llegamos al salón, uy, y ahora, a ver, llamen al médico. Tenemos que hacer, ¿sí? Va a ser nuestra función. ¿Cómo llegue? Que llegue bien. Ojo, somos una profesión que trabaja con vidas humanas. No trabajamos con libros de contabilidad, no trabajamos con un cuaderno, con un libro enseñando, ¿no? Tenemos que actuar en comunicación. Todo lo que ustedes hagan va a tener que ser adecuadamente. Entonces, lo que tenemos en el NPO, vamos a aprender a poner, cómo poner un endovenoso, cateterismo umbilical si se puede, o si no, cateterismo periférico, ¿no? Oxigenoterapia, cómo dar oxígeno. Eso ya es sencillo. De repente acá es donde más en esta segunda parte nos vamos a poner. El manejo específico, ya, pero eso va a depender de la causa, ¿no es cierto? Si es membrana de Alina, ya también. Aspiración meconiana, neumonía, eso ya lo vamos a ir desarrollando en cada tema. Si ven a un niño cianótico, sencillamente, lo ven y está cianótico, tiene ese color, esa coloración. Estamos hablando no de una procianosis, que es una cianosis periférica, que es una cianosis normal en las primeras horas de vida. Estamos hablando de una cianosis central. Piel y mucosas, ¿no? Si la hemoglobina reducida sobrepasa el 5%, ahí es lo que puede aparecer cianosis, ¿no? Puede aparecer por causas pulmonares o también por causas cardíacas, ¿no? ¿Qué es cianorrea? Salivación excesiva. Es normal que en los primeros minutos después del nacimiento, pues el niño esté con secreción. Pero si estas secreciones persisten en el tiempo, o sea, durante las horas que siguen todavía después de la adaptación, pues tenemos que ponerle este término. Es como un ciclo, ¿no es cierto? Es un ciclo. Pérdida de saliva por la boca en gran cantidad. En este caso, podríamos descartar una atresia de esófago. Entonces, busquemos antecedente de polidramnios. Si hay polidramnios, no todas las causas de polidramnios van a resultar en atresia de esófago, hay otras causas de polidramnios. Pero en todo antecedente de polidramnios, pasen de la sonda. Traten de pasar la sonda orogástrica hacia el estómago. Si no pasa,
Sospechen que sea una atresia de eso. Ajá. Vómitos. Quizás este es uno de los signos más comunes. ¿Por qué puedo vomitar un niño? Si es que le da fórmula. Okay. ¿En dónde la atresia? Esofágica. No, pues, sí. ¿De dónde viene el vómito? Si hay atresia de esófago, eso no es vómito, es cianorrea. Vómito es la expulsión de contenido gástrico. ¿Por qué puede ser? ¿Problemas? Porque le han dado mucha leche. Porque le han dado mucha leche. Pero es raro que le den mucha leche materna, ¿no? A no ser que, como Juan Diego dice, que le demos leche de fórmula. Problemas con el esfínter esofágico inferior, quizás. Ya, si hay una obstrucción, pasando por el estómago, ¿qué tal? El duodeno. Hay atresia duodenal. Y eso puede condicionar gotas. Eso sí puede. El niño lacta y vomita. ¿Por qué otra causa se te ocurre? Porque una infección, lógico, claro. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Una cosa es que los vómitos sean precoces o tardíos. Precoces, obstrucción alta. Tardíos, obstrucción baja. Vómitos biliosos, obstrucción alta. Vómitos fecaloideos, obstrucción baja. ¿Se dan cuenta cómo funciona la química? ¿No? Y el razonamiento que lo tiene. ¿Ve? ¿Qué otra cosa puede producir vómitos? Es una transportación. Funciones intestinales ya para que hay un montón de causas, pero eso no se encasilla. Un niño con hipoglicemia vomita, hipocalcemia vomita, policitemia vomita. Entonces, hay muchas cosas en las cuales puede vomitar el bebé. Otra cosa es que otro signo es esto, que estábamos hablando. Que yo tenga como signo distensión abdominal. Si yo tengo una distensión abdominal global, o sea, generalizada, pienso en una obstrucción baja. En las últimas porciones del intestino delgado, del intestino grueso, o un ano imperforado. Y veo esto, ¿no? Una piel casi ya brillante de acá, en las cuales se puede dibujar incluso las asas intestinales. Tengan en cuenta siempre esto. Los vómitos tardíos se pueden ser al comienzo biliosos y luego fecaloideos. En cambio, los vómitos precoces, por obstrucción alta, netamente, pueden ser solamente lácteos o solamente biliosos. ¿Cuándo es lácteo solamente y no hay bilis? Cuando la obstrucción es preampular, antes de la desembocadura del colegio. ¿Sí? ¿Y cuándo son biliosos? Cuando es posampular en el duodeno. Pero los vómitos son precoces. Pero otra cosa es que se hagan fecales. La polipnia se presenta también en estos casos porque hay una elevación del diafragma por la distensión abdominal. Entonces como que comprime los pulmones. ¿Cuánto tiempo los vigilamos que eliminen meconio? 48 horas. La mayoría debería estar en 24 horas. 100% o de 29.9% ya debería 48 horas.
pero la mayoría en las primeras 24 horas. Si no, vamos a tener que pensar en alguna malformación. Orina, igual. La mayoría, más del 90% debe ser orina en las primeras 24 horas. Si no hay orina, eso está asociado a oligohidramnios. O sea, cuando yo tengo un niño con oligohidramnios, ¿qué tengo que vigilar? Que orine, ¿no? Después del nacimiento. Porque puede estar relacionado a algunas alteraciones de riñón o vías urinarias. Sobre esto. Algunos niños, cuando orinan, los varoncitos, se les hace como un globito y es doloroso, porque el prepucio está por delante del glande, ¿no? Entonces eso puede ser una real fimosis, o sea, ya saben, ¿no? El resto de niños que están apretaditos es una pseudofimosis que no hay que hacer nada si el niño orina normal. ¿Qué era la letargia? No luce bien, o sea, el niño no se le ve bien, no se le ve como los demás, algo está pasando. Está presente en el 50% de niños infectados. Y para mí, yo siempre esto, en todas mis presentaciones, a veces cuando iba a diferentes sitios, ponía, el nódulo se ve, para mí, en más del 50% está presente en niños sépticos. Pero tener en cuenta esto, que puede ser afectados por diversos factores. Después del baño, sí, el niño se queda un poco relajado, un poco tranquilo, sonriente, y se ve, ¿no? Bueno, como nosotros, ¿no? Después del baño. Aunque a mí, yo siempre en la mañana me baño para más bien despertarme, pero con agua un poco fría. La alimentación, también. El bebé después de la alimentación, después del almuerzo, por eso vienen ustedes así. Y eso quedó atrás. Antes, en las primeras promociones, de acuerdo, me puse horario 1 de la tarde. Y de 1 de la tarde. 1 de la tarde, acá ni yo tenía ganas de hacerlo. Convulsiones. Estos movimientos hay que saberlos diferenciar, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Una convulsión es una manifestación de irritabilidad del sistema nervioso central, ¿no? Más en un prematuro. Fíjense, ¿qué tipo de convulsiones? Bueno, un tipo de convulsión que has hecho neurología, semiología, y hay justicia, como digo, yo digo que es una ventaja enseñar en este ciclo, a veces lo dudo. Tónico clónico, me gano. Crisis de ansiedad. ¿Cómo son? Qué malo. Estatus. Más profesores de seguro, no se acuerdan. La idea es que eso sirva
¿Qué van a hacer cuando vive a una persona con convulsión? Es diazepam terapia. Eso le poníamos hace cuántos años, décadas. No, en el hospital no manejamos diazepam. Gloso. Bueno, Bueno, endovenoso, no sé cómo. ¿Ah? Los niños no son de Fenobarbital y fenitoínas, eso es el uso pediátrico. Los niños pueden tener una serie de convulsiones. Los neonatos diferentes convulsiones. Ojo. Por ejemplo, me han hablado de convulsión tónico-clónica. ¿Qué significa? Que tiene dos fases, ¿no es cierto? Primero, y después la tónica. Eso en el neonato no existe. Si les preguntan ahí para supervivencia, ¿por qué no existe? De corteza. Así es. Entonces, ¿qué otro tipo de convulsiones? Ya se dijo. Si estamos hablando de tónico-clónicas, hay clónicas, hay tónicas. Tónicas y hay mío. ¿Sí? ¿Quedamos en eso? ¿Qué es tónico? Pero las tónicas pueden ser focales o generalizadas. Las clónicas. Focales Simétricas. o Rítmicas. generalizadas. Generalmente, cuando es generalizada son crisis complejas, ¿no es cierto? Hay crisis no complejas o complejas. ¿Qué lo diferencia? El estado de conciencia. Las mioclónicas son las peores. Eso significa daño profundo del sistema nervioso central. ¿Por qué pueden convulsionar los niños? Fiebre. Uno es que todos los niños tienen más tendencia a convulsionar porque su cerebro es inmaduro. El cerebro termina de madurar entre los 2 a 3 años. Todo lo que hagan ustedes después de los 2 a 3 años. Por eso es donde la Organización Mundial de la Salud recomienda el hierro hasta los 2 años. ¿Sí? Cuando termina de madurar la corteza cerebral. Y fíjense, la incidencia, más o menos 1% en promedio, pero si yo tengo niños de riesgo, ¿quiénes son? Los prematuros, los que tienen infecciones, porque el que tiene sepsis tiene 30% de tener también meningoencefalitis, o los que nazcan asfixiados, son los que más pueden convulsionar. Los prematuros, por hipoglicemia, hasta por una hipocalcemia. Cuando hay convulsiones decimos está sintomático. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar. ¿Qué pasa si ustedes ven a un bebé que a veces, si bien ya hay una enfermera nueva en el servicio, dice, doctor, está convulsionando? Veo y el bebé está así. O sigue así la patita. Si ustedes ven a un bebé así, generalmente son movimientos finos, son tremores o temblores. ¿Qué pasa si ustedes lo agarran? Cesa el movimiento. ¿Qué pasa cuando hay un temblor? El temblor es un movimiento más estratificado, ¿no? Entonces va en esto. ¿Sí? Y ustedes lo agarran y sienten el sacudón. Pero eso es cuando hay movimientos visibles. Pero en niños, la mayoría de las convulsiones, casi el 60% de las convulsiones en un prematuro, por ejemplo, son sutiles y se llama convulsión sutil. ¿Qué significa sutil?
¿Qué pasa desapercibido? Poco aparente, ¿no? Que no pueden distinguir, o pasa desapercibido, sutil. Hay muchos sutiles. Pasa desapercibido. Fíjense un tipo de convulsión. Y el bebé solamente hace esto. Parece que como está su reflejo móvil, sigue en esto. O hace esto. O está con los piececitos. Así está. Y ahora, está así. Nadie se da cuenta. O está así. No le estoy diciendo nada a las damas, por favor. Movimientos de chupeteo. ¿No? Esos son movimientos sutiles. ¿Sí? Movimientos que lo van a encontrar como de pedaleo, como de boxeo, o como de escalada, ¿sí? O movimientos de chupeteo. La mayoría son ese tipo de convulsiones. Pues hay que saberlos diferenciar de los que ustedes ya sea evidente. Ictericia. Esto no voy a desarrollar porque tenemos una clase de esto, o dos clases, ¿no? De ictericia, más frecuente. Color de piel y mucosas. La mayoría es para despertarnos a ustedes y ahorita. El problema sería si esa ictericia aparece en las primeras 24 horas. Y a eso denominamos ictericia. ¿Okay? La mayoría de los recién nacidos pues puede presentar ictericia después del segundo o tercer día y puede durar una semana en niño término o hasta 2 semanas en un prematuro. ¿Qué es la ictericia fisiológica? Vómitos. Si yo tengo vómitos con sangre, lo primero que pienso yo, al menos, es que sea sangre ingerida al momento del parto, o sea, sangre materna, ¿no? Más que tenga una hemorragia gastrointestinal alta en el primer día, porque se presenta generalmente el primer día. También puede haber vómitos con sangre por gastritis, y las gastritis generalmente son gastritis químicas o gastritis de estrés posoperatorias. Y químicas porque el mismo meconio, por ejemplo, me puede producir una gastritis, o el misma sangre ingerida me puede producir una gastritis. Y me produce hemorragia. Síndromes hemorragíparos como la enfermedad hemorrágica recién nacida, en este caso si es que no recibió su vitamina K. Para diferenciar hacemos la prueba de APT, que me diferencia un poco la hemoglobina fetal de la del adulto. Tengan en cuenta que el recién nacido tiene 70-75% de hemoglobina fetal, el adulto solamente 25-30%. Entonces se hace esa prueba y se determina si es realmente sangre materna o sangre de recién nacido. Deposiciones con sangre igual. Esto es bastante común. Ya 2-3 veces ya me ha hecho deposición con sangre. Es alarmante. Pero cuando llegas a la deposición con sangre, sí, pues está embarrado de sangre pañal. Pero el bebé, ¿cómo está? De lo más normal, llorando, activo, rosado, colorado muchas veces. No es ningún problema. ¿Sí? Otra cosa es que me haga deposiciones, a veces deposiciones con la deposición, con el moco y con la sangre, típico en un enterocolitis necrotizante, ¿no? Pólipos sangrantes, discrasias sanguíneas. Prematuros es muy frecuente la fragilidad capilar, como les dije, por la inmadurez de los vasos sanguíneos. Este término de diarrea, doctor, mi hijo tiene diarrea. ¿Cómo está haciendo? Como 10 veces. Y muchas veces tengan en cuenta las características, las cantidades y la consistencia. Son deposiciones, pequeña cantidad, postprandiales, o sea,
El niño tiene muy despierto lo que es el reflejo gastrocólico. Lactayosis. A poquillas cantidad líquidos, espumositas, ahí no hay problema. Otra cosa es que sea una diarrea infecciosa, que venga con un síndrome disenterio. Ven un niño pálido. La palidez significa está anémico, ¿no es cierto? Y eso puede ser por que ha habido una hemorragia materna, por ejemplo, un desprendimiento prematuro de placenta y el niño nace un poco deprimido, asfixiado, y ha sangrado el lado fetal también de la placenta y el niño perdió sangre y nace anémico. O de origen del cordón umbilical, que ha sucedido hasta en el hospital, que el plan se soltó. Hay un chat, puede ser, me lo encontraron en la chiquita. Pletórico. Acá hay un niño, este es mi foto, pálido, pletórico. Esta es mi foto que no he visto en muchas presentaciones. Es una foto que la saqué hace como 15 o 20 años en el hospital antiguo todavía. Si se dan cuenta, es una incubadora de transporte con gemelos, ¿no? Parto cesáreo. Hay un feto donador y hay un feto receptor. Hay un anémico Y un policitemia. y hay un policitemia. Eran monocoriales, porque si no, no hubiera sucedido. O sea, una sola clase. La policitemia se puede producir por varios factores. Una de las principales causas de policitemia es de que la placenta no funcione tal cual. Por lo tanto, si hay una insuficiencia placentaria, la mamá le pasa poco, mucho o nada de oxígeno. Poco oxígeno. El feto, producto de una insuficiencia placentaria, hace lo mismo que nosotros que vivimos en altura y si nos vamos a la costa. ¿Qué pasa si yo vivo en la costa y me vengo a vivir acá y después de un año, cómo se adaptó mi organismo? Porque acá hay una hipoxia relativa, digamos, ¿no es cierto? Menos oxígeno. ¿Qué hace mi cuerpo? ¿Aumenta qué? La eritropoyetina en compensador. ¿Sabes qué? Me falta oxígeno. Aumenta la eritropoyetina y mi organismo produce más glóbulos rojos, ¿no? Igual hace este. Los bebés que tienen insuficiencia placentaria reciben poco oxígeno. La insuficiencia placentaria puede ser por hipertensión, por diabetes, por senescencias placentarias, múltiples causas de insuficiencia placentaria. Entonces el bebé intraútero lo que hace es aumentar la cantidad de eritropoyetina, lo que hace aumentar la cantidad de glóbulos rojos para compensar esa hipoxia. Y eso es lo que hace en todos estos, hipertensos, diabéticos, términos, transfusión placentofetal, ¿no? Transfusión feto-fetal en el caso que les mencioné, retardo de la ligadura de cordón, estruje, eso clásicamente en los partos domiciliarios, ¿no? O en trayecto, que llegan al hospital después de 15 minutos, incluso unido con la placenta, ¿no? Los partos domiciliarios también que encuentran ahí. O por la posición inferior del neonato respecto a por gravedad. Y por último, solamente esto hablar de la temperatura como signo de alarma. No lo voy a desarrollar porque eso lo hemos visto en termorreacción. Así que yo puedo tener como signo de alarma hipertermia o fiebre y hipotermia o enfriamiento. ¿No es cierto? Tener en cuenta la temperatura normal, mínima, máxima, temperatura central. En hipertermia mayor de 37,5,
Una de las causas es la falta de líquido. Y es una causa de fiebre no infecciosa. La fiebre no necesariamente significa fiebre de infección. Puede ser no infecciosa. El niño se deshidrata, segundo o tercer día comienza a hacer temperaturas más de 38. Y no es que tenga ninguna infección, sino que es el aumento del sol, sobre todo lo que hace producir la fiebre. Entonces, la falta de líquido es la deshidratación y la hipernatremia, básicamente como causa de fiebre. Las infecciones, lógicamente, la sepsis, y de causa iatrogénica por sobreabrigo, porque gradué mal la incubadora. O en el caso de las mamás, por sobreabrigo o ambiente. Hipotermia, los casos de prematuros, por eso ya sabemos cómo recibir a un prematurito, ¿verdad? Todo niño menor de 1500 frente a la bolsa, vamos acá al cuello. Infecciones, también hay infecciones en las cuales te pueden producir hipotermia, no necesariamente cuando entran en fase final, sobre todo, ¿no? Si entran en shock, pues hay casos de shock con frío también. En el caso de hemorragias cerebrales, pues no regula, el centro termorregulador no funciona bien, y lo más común es el medio ambiente. Cuando nos refieren a los niños de periferia, cuando ustedes me refieran a esos niños de periferia, tienen que cuidar que no entren en hipotermia. Muy bien, creo que eso es todo lo que quería.